Bueno, le preguntamos a Víctor Hugo Ducrot Por sobre ejemplo, esto de que estamos hablando. Víctor, y sobre cocina también. ¿cómo le va? ¿Cómo Hola. están ustedes, mis queridos amigos? Víctor, tengo que hacerle una observación antes de comenzar. Pero con mucho gusto. Muy importante, en serio se lo digo. Va a tener que activar los mecanismos con la editorial de su libro, porque quise comprarlo. ¿Cuál el de fin todos? semana. Perdón, porque Víctor ha Los editado sabores de varios. la patria. Ah, bien. Quise comprarlo el fin de semana y no se consigue en Mendoza, ¿sí? Así que, Caramba. sí, está editado, ¿sí? Intentaré comunicarme con la editorial, pero ustedes saben muy bien que los autores quedamos cautivos del empresariado de las industrias culturales, ¿no? Sobre todo cuando ellas se inscriben en proyectos editoriales, en proyectos de producción de cultura más vinculados a la mercantilización de la creación colectiva y a la transnacionalización de la palabra, que de una forma tal que nuestra capacidad de influencia es poca. De todas maneras, uno está acostumbrado a encabronarse con los patrones, así que llegará prestamente mi llamada telefónica a quien corresponda para informarle que el territorio de la patria abarca desde las costas del Atlántico hasta la cordillera de los Andes y desde la quebrada de Humahuaca hasta las islas congeladas del sur, mis queridos amigos. Víctor, estamos realmente expectantes respecto de una primera apreciación tuya, una segunda, porque la primera fue ayer, que cruzamos algún comentario telefónico, pero hoy seguramente nos gustaría tener una mirada respecto a la vela institucional de las cifras. Exactamente. Obviamente los resultados estaban más o menos a la vista y uno podía esperar lo que sucedió ayer era esperable luego de los resultados en las primarias. ¿Qué dejó la elección de ayer en términos concretos? Después de haber escuchado incluso a la presidenta en sus dos discursos, uno incluso de ello muy revelador frente a los militantes en Plaza de Mayo. ¿Qué dejó el comportamiento de la oposición ante la derrota y qué se puede esperar de aquí en más? Yo creo sinceramente que los argentinos vivimos ayer y quizá hoy todavía, después de la trasnochada, muchos millones de argentinos todavía no estamos con la capacidad suficiente para analizar en profundidad lo que sucedió ayer. Ayer vivió un día histórico la Argentina, en el sentido de la aparición de un punto de ruptura, de un punto de inflexión. Yo me animo a decir que el 23 de octubre del 2011 se refunda la patria de los argentinos. Podríamos decir que la patria de los argentinos tuvo varios momentos de fundaciones y refundaciones. Para ser sintéticos, no podemos olvidar las jornadas de mayo de 1810, no podemos olvidar cómo tras la batalla de Caseros en 1852 comienza a perfilarse la fundación de la Argentina oligárquica. No podemos olvidarnos que con la generación del 80 y tras las batallas de Cepeda y Pavón, esa Argentina oligárquica que se vislumbraba se consolida como aquella república moderna y oligárquica de la generación del 80, fundada sobre la expansión de las fronteras productivas de la Argentina agraria en base a un genocidio que fue llamado la conquista del desierto. No podemos olvidarnos del 17 de octubre de 1945, donde irrumpen las masas trabajadoras con credencial de ciudadanía. Y no podemos olvidarnos mucho menos del 23 de octubre, es decir, de ayer, en donde el punto de inflexión, la nueva fundación de la República, aparece en clave de lo que muchos venimos señalando desde hace un tiempo, que es la irrupción del país y de la generación del Bicentenario. El académico Ernesto Laclau decía pocos días antes de las elecciones, en una conferencia que diera en el aula magna de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, que todo aparece o todo aparecería como propicio para pensar que el kirchnerismo, y decía Mariotto, el flamante vicegobernador electo de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, ayer en una de sus apariciones ante los medios televisivos, que ser peronista hoy en la Argentina es ser kirchnerista. El kirchnerismo, decía, y vuelvo a Laclau, va
estará probablemente ante el desafío de construir su propia oposición. Esto no es menor, y por favor que nadie interprete banalmente esa opinión y el reflejo que yo hago de esa opinión en cuanto a la posibilidad de crear un mecanismo político en el cual se pretende una oposición que piense como el oficialismo. No, lo que se está hablando es de fundación de república, en donde las fuerzas opositoras a este vendaval de votos, a esta tormenta de votos que revalida la vigencia de un proyecto en la gestión que ya lleva 8 años, tendrá que comportarse conforme a la nueva república que aparece. La nueva república que aparece en términos de proyecto nacional, en términos de una relectura de lo que la Argentina vino haciendo a partir de, o vino sufriendo a partir de las derrotas políticas y en algunos casos político-militares del campo popular, que esta nueva república se expresa en un nuevo tipo de institucionalidad que no podemos dejar de decirlo, que este nuevo tipo de institucionalidad es el que más ha hecho en la historia de la Argentina por la plena vigencia de los valores republicanos, de las leyes, de su sistema democrático, representativo y federal de gobierno, etcétera, etcétera. A eso se refería Laclau, y parecería ser que la oposición, a menos que lea lo que está sucediendo en la Argentina, y cuando uno habla de oposición, tendría que desagregar a ella, porque hay distintas variantes. Ahora, en todas sus variantes, la oposición quedó a partir del resultado de ayer, o esta oposición que conocimos hasta ayer, quedó en un lugar de mero testimonio. Cuando un proceso electoral convalida en las urnas con casi el 54% de los votos a una gestión que lleva 8 años, primero el mandato de Néstor Kirchner, luego el primer mandato de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y ese 54% se manifiesta con una distancia respecto de la hipotética segunda fuerza casi en 40 puntos, lo que debería leerse es que estas llamadas fuerzas de la oposición son apenas testimoniales. ¿Y por qué quedaron en carácter testimonial? Porque no supieron leer a la Argentina que se comenzó a refundar en el 2003. Es decir, estas fuerzas de oposición, sus dirigentes, sus intelectuales orgánicos, se dedicaron más a leer las tapas del diario Clarín y a prestarle orejas a TN y a Canal 13 y a la corporación mediática concentrada en la Argentina que a lo que ayer apelaba o refería la presidenta en uno de sus discursos, cuando dijo hay que aprender a ver la mirada de los argentinos más que los canales de televisión. Ver la mirada de los argentinos, para usar palabras de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, es leer la Argentina real que se está transformando. Víctor, tenemos muy poquito tiempo. Si te pido que redondees, ¿no te enojas un poquitito? No me enojo. Dale. Nada, yo creo que ha sido un día histórico. Como dijo el flamante vicegobernador electo de la República Argentina, los votos y el amor del pueblo son de Cristina Fernández de Kirchner. Ella fue la gran traccionadora de las distintas expresiones en cada uno de los territorios ante el voto por el oficialismo nacional, y a partir de hoy nace una nueva república. Es decir, sabrán interpretarla los de la llamada oposición, o como dijo Ernesto Laclau, también los que apoyamos este proyecto debemos inventar a una nueva oposición civilizada. Un abrazo grande, maestro, la seguimos en otro momento. Gracias, Víctor, suerte. Víctor Ducrot con nosotros, columnista de este programa, además de especialista en temas de política y de